Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartimos el libro de Esdras, Ezra. Bueno, hoy vamos a continuar con el libro de números, iba a decir, ¿no? Esdras, ¿no? Libro de Esdras. Hoy el capítulo 8, ¿no? Capítulo 8. Este capítulo tiene varios nombres, genealogías, entonces aparentemente, según los que comúnmente leen la Biblia, ¿cómo se dice? Entonces va a ser un capítulo aburrido porque no solamente aparecen nombres, ¿no? Genealogías interminables. Pero dentro de ese tema hay un mensaje, ¿no?, que el Padre nos quiere dar. Y hasta ahora estábamos viendo del libro de Esdras, a partir del capítulo 7, vimos que él entra en escena, ¿no? Porque el capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, Esdras todavía no estaba manifestándose, es como que una introducción para entender todo el tema que estaba viviendo. Pero a partir del capítulo 7, 8, ya aparece en escena, y eso es lo más importante. Y vimos la vez pasada que ellos estaban viniendo, el rey le dio ¿cómo se dice? Le dio el privilegio, ¿no?, de poder venir, de poder viajar. Y por eso él tuvo una carta, ¿no? Voy a ver acá. Entonces, el capítulo 7 terminaba, ¿no?, con la carta que le dio el rey Artajerjes a Esdras para poder presentarse ante los líderes y los gobernadores, sátrapas que estaban ahí en la región de Canaán. Y ahora en el capítulo 8 dice así: estos son los jefes de las casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinando el rey Artajerjes. Sí, se ve bien. Bueno, dice en la nota: los hombres que acompañaron a Esdras y su confianza en el Eterno, ¿no? El grupo de Esdras, de más de 1.700 personas, aproximadamente, ¿no? 2.000 por ahí le acompañaron. Incluían sacerdotes, gente del pueblo y, aunque algo vacilante, levitas. O sea, casi no le acompañaron levitas. Más bien le acompañaron descendientes de Aarón, que también son levitas, pero ya para aquel tiempo ya se calificó bien quién era sacerdote y quién era levita. Todos los que no descendían de Aarón, entonces eran levitas, se puede decir levitas comunes. Y después estaban los levitas especiales, que eran los descendientes de Aarón, ¿no? Y aunque algo vacilante levita, dice, con ellos llevaron presentes de un valor de más de 2.225.200 $. Esdras se enfrentaba con un viaje extenso y peligroso en una época de gran inquietud, y habiendo alardeado de su confianza en Elohim, difícilmente podía allegarse al rey para pedir escolta. Su oración fue sincera y su fe recompensada por Elohim. Esa es más o menos una introducción, ¿no?, a lo que vamos a ver en este capítulo. Entonces el versículo 2 dice: de los hijos de Fines, Gersón; de los hijos de Itamar, Daniel; de los hijos de David, Atus. Vamos a hacer una leída rápida a esta parte, ¿no? Todas estas personas son los que le acompañaron a Esdras
en este viaje rumbo a Jerusalén. Estas personas que están acompañando a Esdras vienen con un objetivo, con un propósito. Uno de ellos es traer toda esa reforma que Esdras y algunos líderes que estaban con él estuvieron preparando, organizando mientras estuvieron en Babilonia. Venían como para restaurar la fe hebrea en el pueblo de Judá, de Jerusalén, y les iban a ayudar. Entonces, ellos tenían ya otra mentalidad de la manera de aplicar la fe hebrea, que es lo que estaban teniendo los que estaban en Jerusalén. ¿Y cuál sería la razón? Durante esos 50 años que pasaron desde los primeros exiliados que vinieron con Zorobabel y Yeshua, ¿no?, el sumo sacerdote, los que quedaron en Babilonia empezaron a reorganizar la fe hebrea. ¿En qué sentido? Empezaron a reestructurar los libros, las creencias, las prácticas y muchas otras costumbres que luego se irían aplicando de a poco en Jerusalén. Estas costumbres, estas prácticas, estas, ¿cómo se puede decir?, reformas, todavía no se estaban ejecutando en Jerusalén. ¿Qué significa esto, no? Que ¿cómo vamos a decir, no?, el desarrollo de la fe judía, se puede decir, ¿no?, netamente se preparó, se formó, se organizó en Babilonia. ¿Se entiende esto, no? Se formó, se preparó en Babilonia. Entonces, ¿qué es lo que hay en Jerusalén y Judá? Antes de que lleguen los exiliados con Zorobabel y Yeshua, había una comunidad que estaba viviendo totalmente fuera de la característica del judaísmo que estaba en Babilonia. ¿Por qué? Porque ellos ya, muchos eran campesinos, muchos eran que se habían mezclado con otros pueblos y otros simplemente que habían ya dejado su fe, ¿no?, por varios motivos, ¿no?, por tanta tragedia que ocurrió al pueblo hebreo, ¿no? Por lo tanto, acá va a ser ¿cómo se puede decir?, un pequeño choque de culturas. Es decir, como que nosotros durante mucho tiempo hemos estado aprendiendo de una manera a servir a Elohim o la Biblia, ¿no? Y de repente vienen misioneros holandeses o no sé, ¿cómo se puede decir otro? Ingleses o norteamericanos, ¿no? Y nos traen una forma totalmente reformada, ¿no? ¿Ocurre eso o no ocurre? Muchas veces nuestra sociedad ha sido muchas veces influenciada por mentalidades de creyentes de otras naciones. Por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿no?, muchas veces aquí han llegado organizaciones de Corea, de Estados Unidos, de Alemania, y han traído la Biblia, la misma Biblia que nosotros conocemos, pero también ha traído un sistema de enseñanza un poco diferente, ¿no? Y han establecido sus comunidades, han establecido sus congregaciones y han obtenido sus adeptos, así se puede decir, ¿no?, sus miembros. ¿Entienden lo que estoy? O sea, me hago entender lo que trato de explicar, ¿no? Que esto lo que va a ocurrir es que van a traer, se puede decir así, ¿no?, aunque parezca medio raro, ¿no?, van a traer una religión restaurada a Judá y Jerusalén. Así, eso es lo que va a ocurrir acá. Esdras está trayendo una religión. Ya no más, no vamos a entender más como que es un pueblo que viene y retorna a su hogar. No es más eso. Es un movimiento religioso que viene a establecer su creencia en Jerusalén y Judá. Eso es lo que va a ocurrir. Eso es lo que están trayendo. Entonces es muy importante para que podamos entender. Entonces desde esa perspectiva vamos a ir entendiendo todas las demás cosas que van a ir ocurriendo a medida que estudiemos los siguientes capítulos. Capítulo 9, capítulo 10 y continuando con Nehemías. Porque Nehemías hace una pequeña pausa nomás a la reforma de Esdras en el capítulo 1 y 2 para hablarnos de Nehemías, pero después nuevamente vuelve a entrar
en las reformas establecidas por Esdras. Y la pregunta que uno se hace es, ¿esto es bueno o malo? Esa es la pregunta que uno se hace. Y siempre cuando uno trae algo restaurado, planificado, con más organización, siempre lo ve como algo bueno. ¿Cuándo es que se convierte en malo? Cuando este sistema o esta organización empieza a abusar de su autoridad y de su poder sobre las demás personas. Ahí es cuando se convierte en algo malo. Entonces, cuando alguien trae alguna creencia que ordena mi vida, restaura mi vida, me da, reforma mi familia, entonces no se puede llamar como algo malo, sino algo que me va a beneficiar. Pero cuando lo que viene empieza a crear lo contrario, divide la familia, crea conflicto entre la nación, entonces algún problema hay. Y eso es lo que nosotros vamos a tratar cuando estudiemos todo el capítulo de Esdras, lo que queda, ¿no? Y todo el libro de Nehemías, de entender. Y qué parte de toda esta reforma realmente beneficia a mi vida. Y qué parte no, porque muchas de estas reformas continuaron a través de los años y causaron mucho daño a muchas personas. Inclusive continúan en el judaísmo tradicional y muchas veces en algunos movimientos mesiánicos radicales. Movimientos mesiánicos radicales. Pero no se dan cuenta que están siguiendo una reestructuración de la fe hebrea. Lo que podemos decir, lo que el apóstol Pablo llamaba como unas interpretaciones de la ley, el famoso, las obras de la ley, ¿no? Las interpretaciones, los agregados, las enseñanzas de los ancianos también se le puede llamar. Todos estos puntos están viniendo aquí con un propósito bueno, para organizar la ciudad, el país de Jerusalén. Bueno, pero todavía Esdras no llegó a Jerusalén. Versículo 15. Dice ahí, versículo 15, reuní junto al río que viene a Ahava y acampamos allí 3 días, y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. Entonces llegaron a un lugar, estaba empezando ya el viaje, llegaron a un lugar que se llamaba Canal de Ahava, ¿no? Hay una nota, ¿no? ¿Podemos entrar en esa nota? A ver. Reuní a los desterrados junto al Canal de Ahava y acampamos allí 3 días mientras revisaba la lista de las personas y los sacerdotes que habían llegado. Descubrí que ni un solo levita se había ofrecido para acompañarnos. O sea, de repente él llegó a un lugar, todavía estaban bien lejos, ¿no? Esas orillas del río Éufrates, creo que queda este Canal de Ahava, es como un canalcito que conecta con el río, un lugar especial, donde había plantas, árboles, y decidieron descansar allí. ¿Y qué es lo que Esdras nota? Empieza a hacer conteo de quiénes están conmigo y quiénes no, y se da cuenta que casi no había, no, ahí dice que ni un solo levita se había ofrecido para acompañarnos, ¿no? Así está escrito, ¿no? Y más abajo dice, ¿quiénes eran los hijos de Leví? Todo varón miembro de la tribu de Leví era levita, pero un sacerdote tenía que ser descendiente de Aarón. ¿Quién era también de la tribu de Leví? Los sacerdotes eran entonces un grupo de los levitas. Los hijos mencionados en Esdras 8:15 son los levitas que no eran sacerdotes. Esto es, los que no eran descendientes de Aarón. Entonces, los levitas que estaban acompañando a Esdras eran levitas sacerdotes, descendientes de Aarón. Y acá, para empezar a entender nomás, acá ya pasa algo extraño. Había muchos
descendientes de Aarón. Ya, por lo visto los descendientes de Aarón se multiplicaron. Pero había pocos levitas. Y los levitas estaban, según la Torá, organizados para el servicio, para servir. Lo que nosotros vemos acá es que ya se empezó a formar un grupo de, ¿cómo se puede hablar? Privilegiados. Un grupo de especiales y no especiales. Esdras ya empezó a calificar a los descendientes de Aarón como personas especiales, a pesar de que no tenían en Babilonia ellos templo, no tenían los servicios de sacrificio, pero ya ellos reestructuraron y prepararon todo como para algún día ir a establecerse en el templo. Eso es lo que empezaron a hacer. Ya en Babilonia, durante todo este tiempo, ellos ya se estaban organizando como si ya tuvieran templo, como si ya estuviera todo listo. Entonces, estos levitas, como que esta familia de levitas, para ir a servir, como que no quisieron ir a viajar a hacer ese trabajo que hacían los levitas. Se creó como una pequeña ya división entre los levitas sacerdotes y los levitas no sacerdotes. Eso dice aquí. Bueno, esa era la nota 15. Vamos al versículo 16. Entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, el Natán, Jarit, el Natán, Zacarías y a Mesulam, hombres principales, asimismo a Joiarib y a el Natán, hombres doctos, y los envié a Ido, jefe en el lugar llamado Casifia, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Iddo, ¿no? Y a sus hermanos, los sirvientes del templo, en el lugar llamado Casifia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Elohim. Entonces lo que aquí hace Esdras es, manda un grupo de los que están con él a una persona llamada Iddo. Esta persona, Iddo, vamos a ver el versículo 17, esta nota. Dice así: jefe de una comunidad de levitas y sirvientes del templo en Casifia, Babilonia, a quien Esdras pidió que enviara a ciertos miembros de su comunidad para acompañarlos a Jerusalén. Entonces, había un personaje importante llamado Iddo, que era un jefe, dice, de una comunidad de levitas que estaba en este lugar, Casifia, en Babilonia, y les llamó: por favor, necesitamos algunos levitas que nos acompañen. Así está escrito acá en esta parte. Versículo 18. Y nos trajeron, según la buena mano de nuestro Elohim sobre nosotros, un varón entendido de los hijos de Magli, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serebías, con sus hijos y sus hermanos, 18, y a Asabías, y con él a Jesaías de los hijos de Merari, a sus hermanos y a sus hijos, 20. Entonces estaba hablando, por eso les decía, ¿no? Este capítulo 8 es un capítulo de puro lista, nombres, lista. Sería el capítulo que tenemos que pasar nomás ya al capítulo 9, ¿no? Pero tenemos que ver, ¿no? Para poder entender todo lo que va a ocurrir después. Acá se está viendo ya organizando personas, hombres, reformadores, son los que van a empezar a trabajar con Esdras para restaurar Jerusalén y Judá. Y en el tiempo que llegó Zorobabel con Yeshua, también le acompañaron varios levitas, varios sacerdotes. ¿Cuál sería la diferencia entre los sacerdotes y levitas que estaban en Jerusalén desde los tiempos de Zorobabel y de Yeshua?
y estos sacerdotes y levitas que vienen acompañados con Esdras. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Quién me puede responder? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Habría alguna diferencia o no? Hasta aquí. Difícil la pregunta, ¿no? Pregunto otra vez, ¿no? Están viniendo un grupo de personas con Esdras. Desde la primera vez que vinieron exiliados de Babilonia han pasado 50 años. Vinieron Zorobabel, Yeshua, con varios hombres, más de 50.000 personas, no 50.000, entre ellos levitas, sacerdotes. En ese tiempo se restauró muchas cosas. Se construyó el templo, aunque el templo estaba todavía precario, no estaba todavía a su esplendor. Pero ya se empezó a hacer algunas prácticas. Ahora está viniendo un grupo con Esdras, entre ellos levitas y sacerdotes, ya un grupo de levitas especiales que él mandó llamar. ¿Cuál sería la diferencia entre estos que están viniendo de Babilonia con Esdras y estos que ya habían venido hace más de 50 años con Zorobabel y con Yeshua? Unos sufrieron más. ¿Quiénes sufrieron más? Por la situación que pasaron ahí en Babilonia. Algunos pueden decir que ellos vinieron a preparar ¿viste? Cuando se hace un asfalto, primero tenés que hacer la tierra, poner empedrado, hay que pisar mucho el empedrado, una vez que ya está bien fuerte ahí, le echar el asfalto. Vinieron a preparar el terreno. Bueno, eso podría ser, ¿no? Sufrimiento. Y bueno, ese lo sufrieron más los que están allá, los otros no sufrieron tanto. Pero ¿cuál sería la diferencia cuando empiecen a encontrarse? ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Qué pasó en Babilonia durante esos 50 años? Sí, ellos venían ya con una mentalidad reformada, restaurada, reestructurada. Un judaísmo organizado. Eso sería algo muy importante de ver. Es como que yo ya vengo ya con un esquema religioso preparado, con una organización ya. Los de ahí seguían lo que aprendieron, lo que aprendieron de sus padres, lo que podían hacer. Realmente estaban experimentando la fe. Por eso, le estoy hablando de esto porque cuando pasemos a los demás capítulos vamos a ver que hay cosas raras que aparentemente, de acuerdo al libro, tilda de malvados y perversos a los que están ahí y tilda de buenos y organizados a los que vienen. Es igual que cuando, como yo le estaba dando el ejemplo, viene acá una cultura coreana, alemana, y nos traen también la Biblia, pero ya con un sistema organizado maravilloso, ¿no? Los evangelistas alemanes, los evangelistas ingleses, los evangelistas norteamericanos no se comparan a los paraguayitos y traen ya un sistema sofisticado de evangelismo. ¿Y qué pasa? La gente se sorprende, se maravilla, los recibe, los acepta, y el otro cómo va quedando como salvaje, ignorante, falta de fe. O sea, por su estilo de vida va siendo como considerado menos. Esa va a ser una de las grandes diferencias. Ahora, la cuestión es que Esdras no venía con la intención de que esto era malo. Esdras venía con la intención de hacer algo bueno, de venir a traer algo bueno a su país. ¿Por qué les digo esto? Porque Esdras, ¿cómo vivía en Babilonia? Él era un escriba. Un escriba era alguien muy importante en la sociedad babilónica o persa, porque no cualquiera tenía ese cargo. Era un doctor, un entendido en todos los ámbitos de escritura, matemáticas, sumas, resta, hasta astrología, todas estas cosas, ¿no? Era un escriba, comprendía bastante, era una persona inclusive que te podía hacer un cálculo de guerra para que vos puedas ir a una guerra, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, y si él tenía buena relación con el rey, que el rey le manda una carta que le abran todas las puertas, le ayuden. Cuando unos años atrás, ¿no?, el rey había suspendido toda actividad
por las quejas de unos cuantos líderes ahí en Judá, ¿no? Pero ahora con Esdras viene una carta que le abre todas las posibilidades. ¿Qué significa esto? Que Esdras era una persona influyente en Babilonia, en el gobierno persa, pero tuvo un deseo en el corazón de venir y traer la palabra a su pueblo. ¿Se entiende este punto, no? O sea, que él estaba dejando su vida de lujo, su vida de importante, y estaba viniendo a una tierra que no sabía lo que le esperaba. No sabía qué me viene y me espera ahí. Entonces él venía con un corazón de restaurador, con un corazón de traer la esperanza nuevamente a su pueblo, para que su pueblo nuevamente vuelva a ser el pueblo de las promesas, el pueblo que tiene la esperanza, las promesas de Abraham, Isaac y Jacob. Con ese objetivo estaba viniendo Esdras. Por eso muchas veces cuando la persona quiere llevar la palabra, la escritura, a una familia, a un grupo, a una persona, muchas veces es con buena intención, pero al final termina dañando, ¿no? Y perjudicando al final, porque su buena intención se convierte algunas veces en legalismo o en actitudes radicales, que el resultado va a ser que no hubo ningún cambio. No va a haber ningún cambio. A la larga nos hace ver estas cosas. Ese era uno de los puntos importantes. Entonces, esa sería una gran diferencia. La gente que está viviendo en Jerusalén, la gente que está viviendo en Judá, está sirviendo al Eterno con sus características limitadas, con lo que pueden, de la forma que mejor el Padre le está guiando. Una guía del Padre. Muchas veces no siguiendo algunas reglas estrictas que ya estaba establecida en el judaísmo reformado de Esdras y su grupo. Muchas veces no siguiendo así. Pero eso no significaría que estas personas estaban mal o estaban haciendo mal las cosas. ¿Esto qué nos hace entender? Tengo que hablar de esto, por eso llegamos a Esdras, ¿no? Por algo teníamos que estudiar Esdras. Hoy en día, ¿qué ocurre con el movimiento mesiánico, hebreo, restaurador y reformador de todo? Que empezó bien, empezó con el deseo de darle a las personas la fe, la esperanza, la confianza en el Mesías, en Yeshua, de traer otra vez la fe que estaba en la Escritura y salir de muchas tradiciones que habíamos recibido por no conocer, por habernos mezclado con diferentes culturas. Así empezó. Cada persona que empezó a aprender la palabra tenía ese deseo, tenía el deseo de transmitir la fe del Eterno a una persona. Pero pasando el tiempo, esos movimientos se fueron organizando, se fueron estructurando y fueron creando sus reglas. Y fueron ya considerando como tú sí, tú no, tú sí, tú no, fuera tú, quédate tú, fuera tú, quédate tú. Empezaron ya a dividir. Y como ya empezaron a tener sus adeptos, sus seguidores, y esos seguidores le dieron fuerza y poder, ya su estilo de transmitir la palabra es diferente, ya un estilo de radicalismo. Ahí han cambiado. Ya no es más querer transmitir la fe, la esperanza del Mesías, del Eterno, sino ya es el querer implementar muchas veces su doctrina. Y ahí han salido movimientos, de eso ya han salido movimientos de la luna nueva, movimiento del Shabbat lunar, movimiento de los tres señales, movimiento del Dios único, del Dios trino, del Dios doble, movimiento de la barba, movimiento del kipá, movimiento de circuncisión, movimiento. Ya han salido montones de movimientos que han utilizado muchas veces estas estructuras o estas reglas sin ni siquiera saber muy bien de dónde han salido, para formar su grupo y castigar o exhortar o excomulgar o condenar a otros o hacerle de segunda clase. Yo estoy convencido que para muchos movimientos de raíces hebreas, nosotros, por ejemplo, somos de segunda clase. Nosotros no somos un movimiento que está estudiando la Torá ni la raíz hebrea. Porque cómo no se nota, no se ve ahí sus barbas, aunque algunos tienen sus barbas, ¿no? No, eso no nos cubren entonces un poquito, ¿no? Algunos que tienen barba, ¿no? Menos mal. Pues no tenemos nuestro talí, no tenemos, no sé si estamos todos circuncidados,
Eso no sé yo. Entonces ya nos ven como de segunda clase y ya se nota que ya empieza a haber una marginación. Peor aún si uno se enfoca en cómo debe pronunciar, ¿no? El nombre. ¿Es Yahweh? ¿O es Jehová? ¿O es Hashem? ¿O es... ¿cuál otro nombre? Yehú. Yahú. Peor aún así. Entonces, estas cosas son lo que han empezado a descomponer, dividir. Y eso, lastimosamente, es lo que va a empezar a ocurrir cuando llegue este grupo. Yo ya le estoy advirtiendo. Todavía no están llegando a ellos, pero yo lo estoy advirtiendo. Estoy un poco spoileando para que se vaya entendiendo. Pero esto no quiere decir que él era un malvado, un cruel. Él venía con todas las mejores intenciones. Inclusive venía recibiendo el apoyo del Todopoderoso, porque tenía la fe. Entonces, desde mi perspectiva, Esdras tiene el deseo de que las promesas del Eterno se cumplan en la vida de las personas. Pero muchas veces el Eterno es el que decide. El Eterno es el que sabe el tiempo y la hora en que la persona puede cambiar o no. No nosotros. Nosotros no somos dueños de la vida de las personas para nosotros querer decirle, así tenés que vivir, así tenés que hacer. Nosotros podemos orar por esa persona, clamar por esa persona, pedir por esa persona. Eso podemos hacer. Bueno, continuamos. Nos quedamos en, ¿qué versículo? 19. A Sabías y con él Jezadías de los hijos de Merari y sus hermanos y los hijos 20. Y de los sirvientes del templo a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. Ahí en la nota 20 dice, está este texto, en Nueva Traducción Viviente dice, y a 220 sirvientes del templo. Los sirvientes del templo, un grupo de trabajadores instituido originalmente por el rey David y sus funcionarios. Eran ayudantes de los levitas, todos estaban registrados por nombre. Estos son los que estaban acompañando a Esdras. Aparte de los sacerdotes, aparte de los levitas que vinieron de esa ciudad que les mencioné hace rato, ya es difícil aprender todos los nombres, ¿no? Venían unos servidores. Y cuenta acá que estos servidores también tenían su registro. ¿Quiénes había establecido a estos servidores? El rey David. El rey David, cuando estaba preparando también, todavía no había templo en tiempo del rey David, pero él ya estaba organizando. Y él también vio algunas personas que querían ser, que no eran levitas, pero que querían también apoyar a las cosas del templo, a las cosas del servicio al Eterno, algunas personas fieles, y se acercaron a esas familias y fueron nombradas como ayudantes de los levitas para hacer toda esa actividad. Estas personas han seguido de generación en generación ese servicio que en la cautividad, cuando fueron llevados a Babilonia, mantuvieron sus nombres, sus registros, que sus descendientes ahora están regresando también con Esdras. Ellos no sirvieron nunca al templo, porque ya ellos nacieron en Babilonia, la mayoría. Sus padres que vinieron a Babilonia tal vez ya murieron todos, y si no murieron, pasaron 50 años después, ya habrán muerto todos. Pero son descendientes de los que en el primer tiempo del rey David habían empezado a servir al templo. Y son estas personas que están figurando aquí. Entonces, otro grupo de personas que, por cierto, cuando vinieron Zorobabel con Yeshua, también vinieron un grupo de estos servidores. Entonces, vemos acá algo interesante. Zorobabel y Yeshua trajeron la misma cosa y tal vez en más cantidad que lo que está trayendo Esdras. Pero hay una pequeña diferencia. Estos que vienen con Esdras ya vienen con doctorado, se puede decir, ¿no? Con teología. Ya vienen capacitados y preparados.
ya son personas que tienen capacidad de hablar, que tienen elocuencia, y no solo eso, tienen textos, tienen Biblia, tienen libros, tienen datos, tienen todo lo que se necesita para restaurar una fe que después se va a convertir en una religión. Va a ser una religión. Cuando hay una religión, cuando alguien forma una religión, se crea un grupo que apoya esa religión. De la misma forma también aparecen grupos que no apoyan esa religión. Y generalmente los grupos que no apoyan esa religión, ¿qué suelen hacer? ¿Qué? Otra religión. Empiezan a crear otra religión, ¿no? No, nosotros no estamos de acuerdo con estas cosas, vamos a formar nuestra religión. Entonces el pueblo hebreo va a comenzar a convertirse en un pueblo de diferentes religiones. ¿Qué les parece? A partir de aquí van a empezar a aparecer las diferentes creencias. Varios tipos de creencias que más, a medida que pasa el tiempo, algunos van a ir fortaleciendo esas creencias. Van a ir dándole cabida, fuerza. Entonces, eso es lo que empieza a formarse en este lugar. Entonces, eso es muy importante ver para que a la hora de decidir quién es el malo y quién es el bueno, estemos viendo si es que es porque realmente están haciendo cosas malas o porque no están siguiendo la religión. Porque ¿qué es lo que pasa en este tiempo? Que muchas veces nosotros queremos ver a alguien como malo porque no está haciendo lo que mi religión dice que hay que hacer. Lo que mi creencia dice que hay que hacer. Y por eso el que no hace lo que mi creencia dice que hay que hacer, le tildamos al otro como malo, perverso, diabólico, satánico, heredia. Pero muchas veces no es así. Una de las cosas que yo puedo notar en la escritura, ¿no? Cuando Josué viene y quiere conquistar la tierra de Canaán, se prepara, ¿no? Hacen oración, claman y da una ordenanza. El Todopoderoso nos va a permitir tomar esa tierra, pero las primicias, las cosas que vamos a tomar de ese lugar, van a ser para el Eterno. No porque normalmente cuando alguien conquistaba un pueblo, el premio para los soldados era las cosas que logren agarrar, ¿no? Las riquezas. Cuando ellos asaltan una ciudad, vos como soldado entras a una casa y todo lo que robas te pertenece. Ese era el premio, porque no había muchas veces dinero para pagarle a los ejércitos, menos al ejército de Israel. Entonces su premio de ellos iba a ser los que tomen como botín. Pero en este caso, el padre le había dicho que para Jericó, en el caso de Jericó, el botín va a ser para el Eterno, porque va a ser como las primicias. Las demás conquistas sí ya van a ser para ustedes. Pero hubo un hombre que no le cayó bien esta noticia. ¿Se acuerdan quién era? Acán. Él, ¿qué hizo? Dice que vio, cuando estaba conquistando el terreno de Jericó, vio un manto babilónico y unos lingotes de oro. Un manto babilónico era algo muy valioso. No sé cómo pudo distinguir que era manto babilónico, por lo que se conocían. Y los tomó y los escondió. Y eso trajo terribles consecuencias, ¿no? A su pueblo. Entonces, esta persona era del pueblo escogido. Era uno de los consagrados del Eterno. Era uno de los guerreros del Todopoderoso. Pero su corazón se fue en contra de la voluntad del Eterno, por lo menos en lo que refería a esa batalla. Pero en la ciudad, que era considerada enemiga de Jericó, que eran considerados paganos, rebeldes, hubo una mujer que cuando escuchó las hazañas de este pueblo a través de su Elohim, cambió su corazón y su corazón se fue hacia esta deidad. Y cuando llegaron los espías ahí, ella le ayudó y ella le confesó: yo estoy convencida de que su Elohim es el Elohim de los cielos, creador de todas las cosas, y que esta tierra va a ser para ustedes. Por favor, tengan misericordia de mí.
Entonces vemos nosotros en una comunidad de paganos, una comunidad de idólatras, a una mujer de fe, de una mujer de entendimiento. Y en una comunidad de fe, de hombres de entendimiento, vemos a uno que no tiene entendimiento, a uno que no puede razonar. Y que a pesar de que Josué pregunta, ¿alguien de ustedes ha tocado el anatema? Se permanece callado hasta que cae la suerte por él. Entonces no muchas veces los que parecen que están en la comunidad de fe son los que tienen la fe. Y no muchas veces los que parece que están en un lugar donde están puros idólatras o puros adoradores de imágenes son realmente así. Falta que el Padre les descubra, no, les encuentre. Eso no más falta. Y por eso nosotros este punto es muy importante entender. Cuando estudiamos especialmente los puntos de las creencias, ¿no? De las costumbres, de las características, de la manera de hacer o no hacer. Eso no determina si vos sos realmente una persona de fe ante el Eterno. Bueno, y los sirvientes del templo a quienes David, eso ya leímos, ¿no? 21. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Elohim, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Entonces, aquí en este lugar, Esdras empieza a reflexionar. Desde mi perspectiva, él empieza a reflexionar en, ¿cómo se puede decir?, en su vida, ¿no? Estamos viajando a una tierra desconocida. Estoy viajando con esta gente a un lugar del cual no sé qué me espera. Aparte, el camino a partir de este lugar puede ser peligroso. Puede ser que nos asalten. Se puede decir que a partir de este momento Esdras se está dando cuenta de que realmente dónde me metí, qué es lo que estoy haciendo. Porque está llevando una cantidad impresionante de dinero, de recursos, que puede ser asaltado. Entonces, en este momento Esdras se da cuenta que necesita la mano del Eterno que le apoye, necesita la mano del Todopoderoso para que le guíe. Entonces él dice que convoca ayuno para afligirnos delante de nuestro Elohim, para solicitar de él camino derecho y para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. 22. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Elohim es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. En una charla que tuvo Esdras con el rey, probablemente el rey le había dicho si iba a necesitar ayuda, tropa, ejército, y él había dicho: Señor, yo voy a ir bajo la guía de mi Todopoderoso. De acuerdo a nuestra fe, cuando nosotros hacemos la voluntad del Eterno, su mano está sobre nosotros, su mano nos guía. Y también las personas que se rebelan contra nosotros, la mano del Eterno está contra ellos. Así él habló. Y acá parece que se está dando cuenta que parece que hablé de más, ¿no? Hablé demasiado, porque acá se está dando cuenta que el viaje realmente va a ser peligroso. Realmente voy a necesitar mucho la ayuda del Todopoderoso para que pueda llegar. Entonces dice que tuve vergüenza de mandar pedir otra vez al rey: por favor, rey, mándanos un ejército. ¿Y dónde está ese Todopoderoso que vos decías que te va a proteger? Entonces, así vemos que Esdras está acá teniendo un conflicto de ideas. Versículo 23. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Elohim sobre esto, y él nos fue propicio. Aparté luego a 12 de los principales de los sacerdotes, a Serebías y a Asabías, y con ellos 10 de sus hermanos, y les pesé la plata, el oro y los utensilios, ofrenda que para la casa de nuestro Elohim había ofrecido el rey y sus consejeros y sus príncipes y todo Israel. Bueno, acá hay una cosa muy importante.
Esdras estaba trayendo una gran cantidad, nosotros vimos que en dólares salía como más de 2 millones, creo. Él estaba trayendo una gran cantidad de oro, de plata. Entonces él está eligiendo dos personas y sus 10 hermanos, de 12 sacerdotes responsables, y les va a encargar este dinero. Ustedes van a hacer lo que van a llevar este dinero, va a estar a su cuidado hasta llegar a Jerusalén. Recuerden que esto es ofrenda del rey para nuestro eterno. Entonces lo van a cuidar con todo su corazón. Y les pesó, ¿no? Les dio un cálculo de todo lo que estaba dándole. 26. Pesé pues en manos de ellos 650 talentos de plata y utensilios de plata por 100 talentos y 100 talentos de oro. Además 20 tazones de oro de 1000 dracmas y 2 vasos de bronce bruñido, muy bueno, preciado como el oro. Y les dije: vosotros estáis consagrados al Eterno, y son santos los utensilios y la plata y el oro, ofrenda voluntaria al Eterno Elohim de nuestros padres. Este dinero, este tesoro, es algo que el Todopoderoso ya consagró, porque es para el templo. Así le está dando Esdras, entonces le está encargando a estos 12 sacerdotes. Vigilad y guardadlos hasta que los peséis delante de los príncipes de los sacerdotes y levitas y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa del Eterno. Entonces tienen que cuidar muy bien para que cuando lleguemos al templo nuevamente vamos a pesar y tiene que salir el mismo cálculo. Está él entonces entregándole a estos sacerdotes este dinero y confiando en que ellos van a ser fieles y no van a quitar nada para ellos. Entonces acá estamos viendo también una de las cosas que la Escritura nos muestra de lo organizado que ya Esdras venía, ¿no? Porque probablemente mucho tiempo el pueblo, cuando había ofrendas o cuando había este tipo de cosas, llevaba un poco, sacaba un poco, robaban un poco, ¿no? Entonces Esdras está confiando en que ellos van a ser honrados en este punto. Los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro y de los utensilios para traerlo a Jerusalén, a la casa de nuestro Elohim. Bueno, y 31. Y partimos, dice, del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Elohim estaba sobre nosotros y nos libró de la mano del enemigo y del acechador en el camino. Al final vieron ellos que el Todopoderoso les estaba guiando, les estaba mostrando un buen paso, que hasta acá están haciendo todo bien, está guiándole todo bien. Y me llama la atención este río que se llama Ahava, ¿no? Nosotros sabemos que Ahava es la traducción del hebreo de amor, ¿no? O servicio, o dedicación. Quiere decir que en ese lugar, tal vez cuando Esdras estaba meditando, pensando, estamos en el canal de Ahava, ¿no? Canal de servicio, de dedicación. Le vino ese deseo de clamar al Padre. Si uno quiere dedicar su vida al Todopoderoso, ¿no? Tiene que organizar, ¿no?, su corazón. Señor, yo estoy a punto de ir a un lugar donde no conozco, primera vez voy a conocer a esas personas, estoy llevando mucha responsabilidad, hay gente que me acompaña, tenemos recursos, por favor, danos tu gracia, danos tu misericordia. Entonces afligieron su corazón en ese lugar que se llama amor o servicio o dedicación. Ese era un lugar muy importante. Por eso menciona acá en la Escritura, ¿no? Se acuerda, ¿no?, de esta zona, y justo en ese lugar Esdras se queda, ¿no?, y convoca el ayuno. Nos libró, dice, del enemigo y de las acechanzas en el camino. Versículo 32, finalmente, llegamos a Jerusalén. Según el capítulo 7, ¿cuánto tiempo ellos tardaron para llegar de Babilonia a Jerusalén?
4 meses, ¿no? 4 meses salieron en el mes de Abib y llegaron allá por agosto, por ahí. Y reposamos allí 3 días. Llegaron, se instalaron, descansaron. Me imagino que, yo nomás me hago la imagen, Edras estuvo mirando el lugar. Esta fue la tierra de mis padres, de mis antepasados. Imagino que ahí es como, yo creo, ¿no? Que cuando uno, porque siempre cuentan así los que viajan a Jerusalén, que es diferente que vos estás en los lugares donde aconteció, ¿no? Los hechos bíblicos que vos estás leyendo en la Biblia, ¿no? Estoy acá en el lugar donde David peleaba con los enemigos, donde los reyes gobernaban, donde, en este caso nos decía donde el Mesías caminó, ¿no? Pero está en esa tierra donde acontecieron todos aquellos hechos que él está ahora teniendo en sus libros, todo aquello que él estudió, que él narró, que él perfeccionó, ahora él está en esa tierra. Una tremenda emoción habrá sentido, ¿no? Esdras al llegar a la tierra de Israel. Y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Al 4.º día fue luego pesada la plata, el oro y los utensilios en la casa de nuestro Elohim, por mano del sacerdote Meremot, hijo de Urías, y con él Eleazar, hijo de Fines, y con ellos Josabat, hijo de Yeshua, y Noadías, hijo de Binui, levitas. Y si muchas veces salen los nombres de los antepasados, hay que entender acá que salen para darle una importancia a ese personaje. Dice hijo de Fines, por ejemplo. Fines vivió en tiempos de Aarón, pero para que se pueda dar cuenta, él es descendiente de ahí, de Yeshua, el que era sumo sacerdote. Probablemente Yeshua tal vez ya no estaba más aquí, probablemente, no sabemos. Pero el que estaba ya ahí encargado era su hijo, ¿no? Su hijo de Yeshua. O sea, se están encontrando sacerdotes con sacerdotes, levitas con levitas. ¿Y qué tal levita de Babilonia? ¿Qué tal levita? Se están encontrando. Todo es amistad y hermandad en ese momento. Los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocaustos al Elohim de Israel. 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos, por expiación, todo en holocausto al Eterno. Y entregaron, ya, entonces, una de las primeras cosas que hacen estos que están llegando es agradecer al Todopoderoso. ¿Y de qué forma agradecían? Ofreciendo holocaustos, sacrificios. Y esta es una manera de demostrar que ellos venían con un corazón de servir al Todopoderoso. Eso es lo que tenemos que entender. Esdras y su compañía y su grupo vinieron con el interés de servir, de hacer un servicio organizado, de hacer las cosas como al Padre le agrada. Ese era su deseo de ellos. Versículo 36, y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas, capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Elohim. Aparte de venir a rendir cuenta a los que estaban ahí como sacerdotes, también entregaron su documentación, ¿no? Su carta a los sátrapas. ¿Quién eran los sátrapas? Eran los gobernadores puestos por los persas. Gobernadores puestos por los persas para que administren la tierra en ese lugar. Entonces, y después ya no hay más nada. ¿Qué significa esto, no? Hasta acá este capítulo, ¿qué es lo que nos enseñó? Simplemente un viaje, unos nombres, unas personas, una ofrenda, una esperanza en que el Todopoderoso nos cuide, una esperanza en que el Todopoderoso nos guíe. Ese es el mensaje que nos da este capítulo. Hasta acá, ¿está todo bien o todo mal? ¿Qué les parece? Hasta acá, ¿cómo está todo? Todo bien. Y lo lógico sería que así continúe, ¿no? Pero van a acontecer cosas, ¿no? Lo que nosotros estamos entonces dándonos cuenta es que los que vienen con Esdras
tienen la intención de traer lo mejor para su pueblo. Tienen la intención de darles lo mejor. Pero ¿qué es lo que va a acontecer? En el capítulo 9 aparece oración de confesión como título de Esdras. Empieza a ocurrir algunas cosas que Esdras empieza a enterarse de cómo estaban viviendo los que estaban habitando en Jerusalén y Judá. Yo escuché, esto voy a hacer una pequeña, ¿cómo se dice? Previa, spoiler, ¿no? Escuché algunos comentarios positivos y en contra. Ustedes saben que para la cristiandad tradicional todo lo que hizo Esdras es positivo. Pero a la hora de decir que tenemos que aplicarla es negativo. O sea que eso era para los judíos, te dicen. Pero Esdras tenía la fe, era un hombre espiritual, era un hombre que vino a pelear contra el pecado, vino a atacar a los pecadores. Así narran la cristiandad tradicional. Pero a la hora, entonces tenemos que hacer lo que Esdras estableció. No, eso era para los judíos, no te dicen. Eso no es más para nosotros. Nosotros ya no tenemos que hacer eso. Entonces, ¿en qué quedamos? No sé si me captan. Entonces, supuestamente él trajo lo positivo, pero cuando yo voy a aplicar eso positivo, no, eso no es para mí, eso es para otro. Entonces, aquí vamos a ver varios temas interesantes. ¿Por qué algunas personas habían dejado a sus mujeres o habían agarrado mujeres extranjeras? ¿Y por qué eso desagradó a Esdras? ¿Cuál fue el problema real? Hay un profeta que narra también que algunos realmente lo que hicieron fue separarse de su esposa para casarse con mujeres más jóvenes. Hay uno de los profetas que menciona ese punto, ¿no? Pero hay otros que, la verdad, se habían casado porque, no sé, se enamoraron, ¿no? O porque no estaban muy pendientes de las reglas ya del judaísmo, porque estaban viviendo en un ambiente, como decía Joshua, de peligro, más se preocupaban por sobrevivir. Entonces lograron casarse, lograron tener hijos, establecerse. Entonces hay diferentes temas. Pero acá el problema va a ser que, como viene una ley estructurada, como viene un requisito preparado, a todos se le quiere poner esta regla por igual, sin considerar los temas. Es lo mismo que en una congregación. Cuando una persona uno tiene que estar legalmente casado, si no, no puede participar de esto, participar de aquello. Hay una pareja que tal vez se encontraron por la calle y vinieron juntos y quieren ser pareja. Eso es diferente, ¿no? Ya quieren ya vivir juntos. Pero hay otras parejas que ya viven, empezaron su vida así, tal vez antes no entendían nada, tienen años ya viviendo juntos, tienen sus hijos y van a una congregación y ya empiezan a ser tildados de segunda clase, de segunda categoría. Esas cosas son, por ejemplo, lo que el radicalismo muchas veces no identifica, no puede captar, ¿no? Bien. Y se necesita, ¿no? ver la manera espiritual para juzgar algunos puntos. Entonces aquí ya van a empezar conflictos. Estaba todo bien hasta acá, ¿no? Pero van a empezar los conflictos. Pero bueno, ya estoy spoileando demasiado. Entonces vamos a ver el próximo capítulo 9, cómo se resuelve esta situación. Nosotros vamos a tratar en lo posible a no ponerle a Esdras como un malo de la película. Pero vamos a ver también si algunas de las cosas que implementó cuadran con dichos de profetas, con dichos de Yeshua, con dichos del apóstol Pablo, para ver si realmente cuadraban ese tiempo o por ahí algunas de las cosas que implementó por usar el radicalismo extremo no funcionó y al contrario trajo confusión y, como dijimos hace rato, creación de nuevas religiones. A partir de ese momento se va a crear, por ejemplo, el movimiento samaritano, uno de los movimientos que se aparta totalmente de este grupo y van a ser considerados como ya no pueblo, y eso va a seguir hasta los tiempos de Yeshua, ¿no? Hasta los tiempos de Yeshua se crean ahí las rivalidades por este concepto. Bueno, un poco complicado este capítulo, ¿no? Pero de la mejor manera posible y sin meter mucha filosofía, hemos tratado de compartir, ¿no? Así sencillamente como está narrando. Una vez más, gracias al Todopoderoso, y hoy hasta aquí vamos a compartir. Shalom.
Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Esdras. Bendiciones y hasta pronto.